¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué el demonio fue expulsado del cielo? Esa es una pregunta que muchas personas llevan dentro de sí, pero casi nadie tiene el valor de buscar la respuesta en la palabra de Dios. ¿Qué ocurrió allá arriba, en el lugar perfecto, delante de la gloria del Creador, que llevó a la expulsión de un ser tan poderoso? Y más aún, después de esa caída, cómo ese espíritu maligno pasó a habitar en la tierra, infiltrándose en el mundo, en las familias e incluso intentando desviar los corazones que buscan a Dios. Quiero que prestes mucha atención, porque lo que voy a compartir ahora no es solo una historia antigua, sino una advertencia de Dios para tu vida hoy. El Señor quiere abrir tus ojos espirituales para que entiendas por qué el enemigo actúa de la forma que actúa y cómo intenta levantarse contra ti cada día. Muchas veces, cuando miramos los problemas que enfrentamos, las luchas internas, las tentaciones que parecen surgir de la nada, no percibimos que hay una guerra espiritual sucediendo a nuestro alrededor. Esa guerra comenzó antes de la creación del hombre, comenzó en el cielo, y la Biblia registra detalles que necesitamos conocer, porque ellos nos muestran quién es realmente el enemigo de nuestras almas y por qué él no puede vencer a los que están firmes en Cristo. La verdad es que Lucifer no fue creado malo. Fue creado como un ser de luz, lleno de belleza, sabiduría y gloria. La Biblia, en Ezequiel capítulo 28, describe que él estaba en el Edén, que era perfecto en todos sus caminos, desde el día en que fue creado, hasta que se halló iniquidad en él. Eso nos muestra que el mal no surgió de repente, sino que comenzó como una semilla de orgullo, que fue creciendo dentro de un corazón que decidió apartarse de Dios. Y aquí es donde la revelación se vuelve aún más profunda. El cielo no es lugar de división, de arrogancia ni de rebeldía. Por eso Lucifer no podía permanecer allí. Él intentó ser mayor que el propio Creador, y esa osadía le costó su posición, su gloria y su eternidad al lado de Dios. Pero lo que muchos no entienden es que cuando fue expulsado del cielo, no fue lanzado al vacío, fue lanzado a la tierra. Y es justamente aquí, en este mundo en el que vivimos, donde él sigue actuando, buscando engañar, destruir y apartar a las personas del camino de la salvación. Ahora quiero que te detengas un instante y pienses, ¿cuántas veces en tu vida has sentido fuerzas contrarias intentando impedir tu victoria? ¿Cuántas veces sentiste como si algo estuviera bloqueando tu oración, tu fe o tu esperanza? Muchas de esas batallas no son solamente naturales, sino espirituales, y entender su origen es fundamental para vencerlas. Por eso te digo, no te apartes de este mensaje. Lo que voy a mostrarte ahora abrirá tu visión espiritual y te ayudará a identificar los ataques del enemigo antes de que te alcancen. Vas a comprender claramente por qué él no pudo permanecer en el cielo y cómo actúa sigilosamente en la tierra. La palabra de Dios lo revela todo porque el Señor no quiere que vivas engañado, Él quiere que vivas preparado. Así que quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje es una advertencia de Dios para tu vida. Antes de entender la caída del enemigo, necesitamos volver al principio y contemplar cómo era el cielo antes de que todo sucediera. La Biblia nos muestra que Dios creó a los ángeles como seres espirituales, siervos y adoradores, cada uno con su función. Fueron creados para exaltar la gloria del Señor, para vivir en plena armonía delante de la presencia del Altísimo. Y entre esos seres espirituales había uno que se destacaba. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. La palabra en Ezequiel 28 describe que estaba adornado con piedras preciosas, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Imagina, no era simplemente un ángel más, sino un ser singular, con una belleza que reflejaba la propia gloria del Creador.
Dios lo había puesto en una posición de honra como un querubín ungido para la guarda. Estaba siempre delante del trono, cerca de la presencia de Dios. Había recibido un privilegio que pocos podían tener. Él conocía la atmósfera del cielo, la pureza de la adoración, la plenitud de la gloria divina. El cielo era un lugar de perfección, sin sombra de mal, sin espacio para mentira, envidia u orgullo. Y aquí hay un detalle poderoso que debemos comprender. Todo lo que Dios crea es perfecto. No existe falla en el proyecto de Dios. Cuando el Señor creó a Lucifer, no lo creó para ser enemigo, sino para ser un reflejo de su propia luz. Sin embargo, incluso en el cielo, donde todo es santo, existe una ley espiritual. Dios nunca fuerza la adoración. Él siempre nos da libertad de elección. Fue exactamente esa libertad la que permitió que dentro del corazón de Lucifer naciera algo que no venía de Dios. El orgullo. Comenzó a mirarse a sí mismo, a su belleza, a su posición, y dejó de contemplar al Creador. Lo que antes era gratitud se transformó en soberbia. Isaías 14 revela el pensamiento de Lucifer. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la reunión, subiré sobre las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Mira la osadía. Él no quería simplemente estar cerca de Dios, quería ocupar el lugar de Dios. Esto nos enseña algo profundo. Cuando el orgullo entra en el corazón, no se conforma con ser bendecido, quiere ser adorado. Y aquí está el gran peligro que la palabra nos advierte hasta hoy. El mismo veneno que contaminó el corazón de Lucifer es el que el enemigo intenta plantar en nosotros. Él susurra pensamientos de vanidad, de envidia, de competencia, porque sabe que fue exactamente eso lo que lo derribó. El cielo, antes de la caída, era un lugar de perfecta armonía. Pero en el momento en que Lucifer eligió mirarse a sí mismo en vez de mirar a Dios, la perfección fue corrompida. El mal nació allí, no porque Dios lo creara, sino porque un corazón decidió apartarse de la verdad. Y esto nos enseña una lección muy seria. La caída nunca comienza de afuera hacia adentro, siempre comienza en lo interior, en pensamientos ocultos, en deseos que nadie ve, pero que van creciendo en silencio. Así fue con Lucifer. Y así es como el enemigo intenta actuar hoy en la vida de las personas. Comienza con algo pequeño, pero si no se combate, puede destruir destinos enteros. Por eso necesitamos estar atentos. Si incluso en el cielo, delante de la gloria de Dios, hubo un corazón que se desvió, cuánto más aquí en la tierra, donde estamos rodeados de tentaciones. La diferencia es que ahora tenemos al Espíritu Santo para guiarnos y la victoria de Cristo en la cruz como nuestra seguridad. El cielo antes de la caída era un lugar de perfecta adoración. Pero el orgullo de un solo ser fue suficiente para romper la armonía e iniciar una batalla espiritual que dura hasta hoy. Y aquí surge la pregunta: si el mal nació en el corazón de Lucifer, ¿cómo se manifestó eso delante de Dios? ¿Qué ocurrió cuando decidió rebelarse contra el Creador? Esa respuesta es fuerte y es lo que vamos a descubrir sobre el pecado escondido que se convirtió en la raíz de la rebelión. El mal no comenzó con una explosión visible, con un ataque declarado o con una rebelión abierta. No, comenzó de forma silenciosa, casi imperceptible, dentro de un corazón que había sido creado perfecto. Así nació el pecado escondido. La palabra de Dios en Ezequiel 28:15 dice: «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad». Este versículo revela algo profundo. Lucifer fue creado perfecto, pero dentro de él surgió una semilla de iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Es el desvío secreto del corazón.
Es aquello que nadie ve, pero que Dios conoce. Mientras los ángeles continuaban adorando, mientras la gloria de Dios llenaba el cielo, Lucifer se miraba a sí mismo. Comparaba su belleza, su posición, su influencia, y en lugar de rendirlo todo al Creador, comenzó a creer que merecía más. El orgullo fue creciendo y junto con él la envidia y el deseo de usurpar el trono de Dios. Ese es el gran peligro del pecado escondido. No aparece de inmediato, pero trabaja en silencio hasta que, de repente, estalla en rebelión. Y aquí necesitamos hacer una pausa para reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces dejamos crecer pequeños sentimientos dentro de nosotros? Un resentimiento que no perdonamos, una envidia disfrazada, una vanidad alimentada. A los ojos de los demás, todo parece normal, pero delante de Dios, Él ya ve la raíz del pecado formándose. Así fue con Lucifer. Y por eso la Biblia nos advierte tantas veces sobre guardar el corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. En el cielo, Lucifer no demostró su rebeldía de inmediato. Mantenía su posición, seguía entre los ángeles, pero en su interior ya había una guerra. Y ese detalle es revelador. Antes de la guerra en el cielo, hubo una guerra en el corazón de Lucifer. Él eligió el orgullo en lugar de la humildad, la rebeldía en lugar de la sumisión, la vanidad en lugar de la adoración. Y aquí hay un secreto espiritual. El enemigo fue expulsado del cielo no solo por sus actos, sino por lo que llegó a ser en su corazón. Dios ve más allá de la apariencia. Él no se engaña con palabras bonitas ni con rituales vacíos. El Señor escudriña los pensamientos más profundos y conoce cada intención oculta. Ese es el motivo por el cual Jesús, más tarde, enseñó que hasta los pensamientos pueden ser pecado. Porque el pecado no nace en el momento de la acción, sino en el momento en que el corazón se deja corromper. El cielo, lugar de gloria, no podía tolerar un corazón contaminado. El mal escondido de Lucifer se transformó en una revuelta declarada, y la Biblia nos muestra que él no se conformó con rebelarse solo. Arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles. Apocalipsis 12:4. Eso nos enseña que el pecado nunca quiere quedarse solo, siempre intenta contagiar a otros. Así como Lucifer sembró semillas de rebeldía entre los ángeles, el enemigo hoy intenta sembrar semillas en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestras iglesias. Trata de dividir, de poner a unos contra otros, de generar desconfianza, porque fue exactamente así como comenzó su propia caída. Pero hay una verdad poderosa. Nada permanece escondido delante de Dios. Lo que nació en el corazón de Lucifer salió a la luz y no pudo permanecer delante de la santidad divina. Y aquí debemos prestar mucha atención. El pecado escondido es el más peligroso, porque da la falsa impresión de que todo está bien, pero en cualquier momento puede convertirse en ruina. Por eso el Señor nos llama a la confesión, al arrepentimiento y a la purificación diaria, porque Él no quiere que vivamos como Lucifer, escondiendo algo hasta que sea demasiado tarde. En el cielo, el pecado escondido se volvió insoportable y el juicio de Dios fue inevitable. Fue el inicio de la mayor batalla espiritual de la historia, que se extendió no solo en el cielo, sino también sobre la tierra. Y es sobre ese momento decisivo que la Biblia nos habla, la guerra en el cielo, cuando Miguel y sus ángeles enfrentaron la rebelión y el orgullo fue lanzado fuera. La guerra en el cielo. Hasta aquí vimos que todo comenzó de forma silenciosa, escondida en el corazón de Lucifer. Pero llegó un momento en que el orgullo ya no podía ocultarse más. El cielo, lugar de perfección, no podía albergar rebeldía contra el propio Creador. Fue entonces cuando dio inicio a algo grandioso y decisivo, la guerra en el cielo. La Biblia describe este episodio en Apocalipsis 12, 7, 9.
y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje es un divisor de aguas. Nos muestra que el mal no tuvo espacio delante de la gloria de Dios. El enemigo intentó levantarse, pero encontró resistencia. El cielo no es lugar de tinieblas, y la santidad del Señor jamás puede convivir con el orgullo y la mentira. Fue entonces cuando Miguel, el arcángel, se levantó con los ángeles fieles para enfrentar la rebelión. Imagina este escenario: un ejército de ángeles en guerra, no con armas humanas, sino con la autoridad del propio Dios. Del otro lado, el dragón, símbolo de la soberbia y de la mentira, arrastrando consigo a una tercera parte de los ángeles que habían sido engañados por sus palabras. Aquí aprendemos algo profundo: el enemigo es persuasivo, pero nunca será invencible. Incluso en el cielo, con toda su gloria, no pudo vencer la verdad de Dios. Y si no pudo prevalecer delante del Señor, tampoco podrá vencer a los que están cubiertos por la sangre de Jesús. Esta guerra no fue solo una batalla de fuerzas, sino de autoridad. Lucifer quería tomar un trono que jamás le perteneció. Quería ser adorado, pero no era digno de adoración. Y Dios, siendo justo y santo, no permitió que su rebeldía permaneciera. El resultado fue inevitable. El enemigo fue expulsado. Pero nota un detalle importante. La Biblia dice que no se halló más lugar para ellos en el cielo. Esto significa que no había más espacio para el orgullo, para la rebeldía, para la mentira. El cielo no negocia con el mal. Y esa es una verdad que también se aplica a nuestra vida espiritual. Cuando decidimos vivir para Dios, no puede haber espacio para las tinieblas dentro de nosotros. Esta guerra revela algo esencial para nuestra caminata de fe. El enemigo siempre intentará luchar contra lo que es de Dios, pero jamás prevalecerá. La derrota de Satanás comenzó en el cielo y se consumó en la cruz de Cristo. Sin embargo, cuando fue expulsado, no desapareció. Fue arrojado a la tierra. Y por eso hasta hoy sentimos su actuación, sus tentaciones, sus trampas. El mundo se convirtió en el campo donde intenta esparcir la misma rebeldía que comenzó en su corazón. Ahora imagina conmigo, si hubo guerra en el cielo, el lugar más perfecto, ¿qué no habrá aquí en la tierra, donde el mal ya encontró espacio en el corazón humano? Por eso la Biblia nos alerta tantas veces sobre la vigilancia, sobre resistir al diablo, sobre andar en santidad, porque la guerra espiritual no terminó, solo cambió de escenario. Lo que ocurrió en el cielo sirve como advertencia. Todo orgullo lleva a la caída, toda rebeldía genera expulsión de la presencia de Dios. Pero también sirve como consuelo. Si los ángeles fieles vencieron al enemigo con la autoridad divina, nosotros también podemos vencer por la fe en Jesucristo. Y aquí surge una pregunta: si el enemigo fue expulsado del cielo, ¿a dónde exactamente fue arrojado y cómo comenzó a actuar en el mundo? Esa respuesta es crucial para entender la batalla que enfrentamos cada día. Y de eso hablaremos a continuación: la caída y la expulsión, y cómo el enemigo pasó a habitar en la tierra. El cielo ya no tenía espacio para el orgullo. Lucifer, ahora llamado Satanás, y todos los ángeles que lo siguieron fueron derrotados y expulsados. Y la Biblia es clara: fueron precipitados a la tierra. Este es un detalle fundamental para comprender la batalla espiritual que enfrentamos hoy. Apocalipsis 12:9 declara: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra,
y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto significa que la tierra, donde vivimos, se convirtió en el nuevo campo de acción del enemigo. Él no desapareció después de la caída, sino que pasó a habitar aquí, buscando engañar, corromper y apartar a las personas de Dios. Cuando pensamos en la caída de Satanás, muchas veces imaginamos solo el momento en que fue lanzado del cielo, pero necesitamos entender las consecuencias. Perdió su posición de honra, perdió su gloria, perdió su morada celestial. Y, consumido por el odio y la envidia, dirigió toda su rebeldía contra aquello que Dios más ama, el ser humano. El libro de Job nos muestra que, después de la caída, Satanás comenzó a andar por la tierra, observando, buscando brechas, tratando de derribar a los hijos de Dios. En Job 1:7 está escrito: «Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes?». Respondiendo Satanás a Jehová dijo: «De rodear la tierra y de andar por ella». Este versículo es revelador. Muestra que el enemigo no descansa. Desde que fue expulsado, su objetivo es circular por la tierra, sondeando vidas, buscando corazones frágiles, hogares vulnerables, personas que se dejan llevar por sentimientos semejantes a los que un día destruyeron su propia existencia. La caída de Satanás no fue solo un castigo, sino también una revelación. Nadie puede permanecer en la presencia de Dios con un corazón lleno de orgullo. Esto sirve como advertencia para nosotros. Si el mal nació en el corazón de un ángel de luz y lo expulsó del cielo, necesitamos velar para que no nazca en nosotros. Otro detalle importante es que el enemigo no cayó solo. Una tercera parte de los ángeles fue arrojada con él. Estos son los espíritus malignos que hoy actúan en el mundo espiritual, tratando de influenciar, tentar y oprimir. Por eso el apóstol Pablo escribió en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La expulsión del cielo marcó el inicio de la actuación de las tinieblas aquí en la tierra. Desde entonces, el enemigo se ha levantado contra los planes de Dios, intentando destruir lo que el Señor más valora, su creación. Por eso, en el huerto del Edén, se presentó como serpiente para engañar a Eva. Por eso, a lo largo de la historia trató de desviar a Israel. Por eso tentó a Jesús en el desierto, y por eso también nos tienta a ti y a mí. La caída de Satanás nos enseña que el orgullo siempre conduce a la ruina, y su expulsión nos alerta que, si queremos vivir cerca de Dios, necesitamos rechazar todo lo que el enemigo representa: mentira, envidia, arrogancia y rebeldía. Pero hay un detalle aún más profundo. Aún caído, Satanás sigue intentando hacerse pasar por luz. Perdió el cielo, pero busca conquistar corazones en la tierra. Fue derrotado, pero todavía procura engañar como si tuviera poder. Y es justamente sobre esa actuación sigilosa que necesitamos hablar. Porque después de la caída, la tierra se convirtió en el escenario donde el enemigo se mueve. Y la Biblia nos revela exactamente cómo camina, cómo actúa y cómo intenta seducir. Y es sobre esto que vamos a reflexionar. Cómo es la actuación del enemigo en la tierra y cómo procura acercarse a las personas para destruir sus caminos. Después de haber sido expulsado del cielo, Satanás no desapareció. No perdió solo su posición, sino también su morada. Y como Apocalipsis 12:9 nos reveló, fue lanzado a la tierra, trayendo consigo a la tercera parte de los ángeles que lo siguieron. Desde entonces, este mundo pasó a ser su campo de acción. Pero, ¿cómo actúa el enemigo aquí? ¿Cómo se mueve? La Biblia nos da respuestas claras. En 1 Pedro 5:8 está escrito: «Sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Observa, anda alrededor. Esto significa que siempre está observando, sondeando, esperando un momento de debilidad para atacar. No es omnipresente como Dios, pero se mueve de manera astuta, usando sus estrategias para envolver y destruir vidas. La primera forma de actuación del enemigo es la mentira. Jesús declaró en Juan 8:44 que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Desde el Edén, su arma principal ha sido distorsionar la verdad de Dios. Engañó a Eva no con violencia, sino con palabras seductoras, cuestionando: ¿con qué Dios os ha dicho? Esa sigue siendo su táctica hasta hoy. Sembrar dudas en el corazón, poner interrogantes donde Dios ya puso un punto final. Otra forma de actuación es la tentación. Satanás intenta ofrecer atajos para apartarnos de la obediencia. Así lo hizo cuando tentó a Jesús en el desierto, Mateo 4. Le ofreció pan, gloria y poder, pero todo a costa de la desobediencia a Dios. El enemigo siempre trata de mostrar un camino más fácil, pero que lleva a la perdición. También actúa a través de la acusación. La palabra diablo significa acusador. En Apocalipsis 12:10 se le llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Su estrategia es lanzar culpa, peso y condenación sobre la vida de las personas, haciéndoles creer que no son dignas del amor de Dios. Pero la verdad es que Jesús ya pagó el precio en la cruz y ninguna acusación del enemigo puede prevalecer sobre aquellos que están en Cristo. Además, el enemigo actúa a través de la destrucción. En Juan 10:10, Jesús afirmó: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es la esencia de la misión de Satanás: robar la paz, matar los sueños, destruir familias, llevar a la ruina espiritual. Y lamentablemente vemos los efectos de esto en todas partes: hogares deshechos, corazones quebrantados, personas atrapadas en vicios y pecados. Pero es importante entender que Él no se presenta como realmente es. La Biblia nos advierte en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que muchas veces se disfraza, presenta algo aparentemente bueno, pero que en el fondo trae engaño y destrucción. Y aquí está la advertencia de Dios para nosotros. El enemigo no se va a presentar como enemigo, se va a disfrazar de oportunidad, de deseo, de promesa, de camino más fácil. No llega asustando, sino seduciendo. Esta es la forma más peligrosa de su actuación en la tierra. ¿Cuántas veces has visto situaciones que parecían perfectas, pero después se revelaron trampas? ¿Cuántas veces sentimientos que parecían inofensivos se transformaron en prisiones para el alma? Así es como el enemigo trabaja, sigiloso, astuto, siempre merodeando. Pero la palabra de Dios nos da una certeza: Él no tiene poder absoluto. Puede tentar, puede acusar, puede engañar, pero no puede vencer a aquellos que están firmes en Cristo. Santiago 4:7 nos enseña: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El secreto, por lo tanto, no es temer al enemigo, sino permanecer en Dios. Él actúa en la tierra, pero su derrota ya fue decretada en la cruz. Y todo aquel que permanece en el Señor tiene autoridad para resistirlo. Y aquí surge una revelación aún más seria. Si Satanás actúa en la tierra de manera disfrazada, entonces necesitamos aprender a discernir sus trampas. Porque muchas veces no llega de forma obvia, sino escondido detrás de cosas que parecen buenas. Y es exactamente eso lo que vamos a entender ahora. El enemigo disfrazado de ángel de luz y cómo intenta engañar aún a los escogidos.
Si hay algo que necesitamos comprender con seriedad, es que el enemigo no se presenta como enemigo. No llega mostrando sus garras, no aparece en forma aterradora, como muchas veces es retratado en películas o imágenes. La Biblia revela una verdad mucho más peligrosa. Él se disfraza de ángel de luz. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 11:14, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este versículo es una de las mayores advertencias espirituales de la palabra de Dios. Nos muestra que el enemigo no trabaja solo a través de amenazas directas, sino principalmente a través de la sutileza, el engaño y la apariencia de bondad. Piénsalo conmigo, si el diablo se presentara de manera explícita, todos huirían. Nadie se dejaría engañar por algo claramente maligno. Por eso se esconde detrás de cosas aparentemente buenas, de deseos aparentemente inofensivos, de oportunidades que parecen perfectas, pero que esconden trampas espirituales. Así fue en el Edén. Satanás no se acercó a Eva con violencia, sino con palabras seductoras. No dijo, voy a destruirte, sino, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ofreció algo que parecía bueno, pero que en realidad cargaba muerte y separación de Dios. Esa es la esencia del enemigo disfrazado. Siempre va a presentar atajos, caminos fáciles, promesas seductoras. Él sabe que, si muestra la destrucción de inmediato, no será escuchado. Pero si viene con apariencia de luz, puede engañar incluso a los corazones sinceros. Jesús también nos advirtió sobre esto en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nota, el peligro no está en la apariencia externa, sino en lo que hay dentro. Y así como existen personas usadas por Dios, también existen personas que, sin darse cuenta, son instrumentos del enemigo, disfrazadas de bondad, pero trayendo engaño. Ese disfraz se manifiesta de muchas formas en la vida cotidiana. Puede ser una amistad que parece positiva, pero poco a poco te aleja de la presencia de Dios. Puede ser una relación que parece amor, pero que te ata en yugo desigual. Puede ser una oportunidad de crecimiento rápido, pero basada en caminos que violan los principios del Señor. Puede incluso ser una voz interior que se presenta como consejo, pero que te lleva a dudar de la palabra de Dios. Por eso necesitamos discernimiento espiritual. No todo lo que parece luz viene de Dios. No toda puerta abierta fue abierta por el Señor. No todo consejo viene del Espíritu Santo. El enemigo sabe usar la apariencia de bondad para sembrar semillas de destrucción. Pero aquí está la clave. La verdadera luz nunca contradice la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre confirma con la verdad bíblica. El enemigo, por más que se disfrace, siempre termina siendo desenmascarado, porque su objetivo es apartarte de la obediencia. Es importante reflexionar. ¿Cuántas veces hemos sido atraídos por algo que parecía perfecto, pero que después reveló dolor y arrepentimiento? ¿Cuántas veces una elección que parecía luz se transformó en sombra? Ese es el modus operandi de Satanás: disfrazar, seducir, engañar. El mismo Jesús advirtió en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto muestra que el engaño será tan fuerte que incluso los que sirven a Dios pueden confundirse si no permanecen en vigilancia. Por eso, más que nunca, necesitamos andar en oración e intimidad con el Espíritu Santo, porque Él es quien revela lo verdadero y lo falso. Él es quien ilumina nuestros pasos y nos impide caer en las trampas del enemigo. El diablo puede disfrazarse de ángel de luz, pero no puede sostener la verdad.
Su naturaleza es mentir, dividir y destruir. Puede engañar por un tiempo, pero siempre será desenmascarado delante de la luz de Cristo. Y aquí está una advertencia profunda. Así como engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo, continúa intentando engañar a hombres y mujeres en la tierra. Él sabe que no puede vencer a Dios. Por eso su estrategia es apartar a las personas de la salvación.